¿Alguna vez has sentido que estás en un lugar, pero que en realidad no perteneces a él? Existe un concepto en la sociología llamado non-place. Son esos espacios de tránsito donde todos hemos estado, pero nadie echa raíces. Aeropuertos a las 3 de la mañana, pasillos de hotel, centros comerciales vacíos, oficinas después de que todos se han ido a casa, lugares por los que pasamos, pero que nunca habitamos. Y eso es exactamente lo que hace que Backrooms sea tan perturbador. Porque el verdadero terror no necesita monstruos con colmillos ni sustos repentinos. El terror aparece cuando la realidad se rompe y te deja atrapado en un sitio donde tú y miles de personas han estado, pero que en ese momento se siente diferente y sabes que no deberías estar ahí. Antes de adentrarnos en los backrooms, hablemos un poco de las personas que quedan atrapadas ahí. Clark y Mary, porque es crucial para entender la película. Clark es un arquitecto frustrado que no ha tenido éxito y divorciado. Mary, por otro lado, es una terapeuta obsesionada con las cintas de autoayuda, que a su vez carga el peso del abuso por parte de su madre. Y aquí está la pieza que la película nunca te explica en voz alta. Clark y Mary no caen en los backrooms por un simple accidente del universo. Caen ahí porque mucho antes de cruzar ese umbral, sus vidas ya eran un espacio liminal. Clark duerme en las camas de exhibición de su propia tienda de muebles. Prácticamente vive dentro de un simulacro de hogar, rodeado de habitaciones perfectas que a pesar de estar en su tienda no se sienten como suyas. Mary vive atrapada en el trauma de su madre y en una mente que ya estaba fragmentada mucho antes de que las paredes amarillas aparecieran a su alrededor. Los backrooms entonces no los secuestran, los reciben, porque cada uno de ellos ya estaba viviendo en su propio non-place. Y aquí es donde entra un término que Freud acuñó en 1919, en un ensayo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el miedo. Das Unheimlich, traducido como lo siniestro, nos describe algo muy específico, cómo los objetos, las personas o las situaciones más cotidianas pueden transformarse de un momento a otro en algo terrorífico. Y no por ser extrañas, sino por ser casi normales. Por eso los backrooms no son una dimensión alienígena con arquitectura de otro planeta. Es la oficina de tu trabajo, es la escuela a las 3 de la mañana, es el sótano de tu infancia, es algo familiar, pero está mal, sabes que está mal, profundamente mal. Y esta familiaridad torcida no es casualidad, es el mecanismo central con el que funcionan los backrooms. Estos cuartos no crean cosas de la nada, son una dimensión vacía que se alimenta y crece a partir de los recuerdos de quienes entran en ella. El problema es que esa fuerza no entiende nuestra realidad, solo puede imitarla, basándose en los fragmentos rotos de nuestros recuerdos, tal y como lo hace con Clark y Mary. Y el resultado es esa arquitectura deforme que tanto inquieta, una pila de sillas amontonadas dentro de un pozo cuadrado que no debería existir, pasillos que doblan en ángulos imposibles y que no llevan a ningún sitio. Es un recuerdo mal copiado, una y otra vez. Hablando de copias defectuosas, aquí yace un paralelismo perturbador con algo que nos acecha en el mundo real: los errores de la inteligencia artificial. Dentro de la película vemos a los dobles de los personajes plagados de errores, criaturas con demasiados ojos o dedos. Si te das cuenta, son los mismos defectos anatómicos que sufrían las primeras versiones de la inteligencia artificial generativa. Y pues con el tiempo las IAs dejaron atrás esos errores porque aprendieron de nosotros, de nuestros datos y de nuestros recuerdos, tal como lo hacen los backrooms. Ahora detente un segundo conmigo, porque para que entiendas el verdadero peso de todo esto, necesito que pienses en algo que das por sentado todos los días: los colores. ¿Cómo sabes que lo que tú llamas amarillo es lo mismo que ve la persona sentado al lado tuyo? Desde que naciste te enseñaron a ponerle nombre a las cosas, pero nadie puede meterse dentro de tus ojos y ver el mundo exactamente como tú lo ves. Sería perfectamente posible que todos percibiéramos los colores de forma completamente distinta, pero como los llamamos de la misma forma, jamás nos daríamos cuenta. Ese verde del pasto o ese azul del cielo que a ti te llenan de calma podría ser para los demás algo completamente distinto. A esto se le llama qualia, la experiencia subjetiva en la que cada uno percibimos la realidad.
No se trata de solo ver un color, sino de cómo se siente verlo desde dentro. La ciencia puede medir la luz que entra en tu ojo y la actividad eléctrica de tu cerebro, pero no puede meterse dentro de tu experiencia y sentir exactamente lo que tú experimentas. Y bueno, podrías decirme, pero los colores están conectados a emociones específicas, ¿no? El azul suele transmitir calma, el rojo intensidad, el verde equilibrio. Si reaccionamos de forma parecida, entonces nuestra experiencia también debería parecerse. Y sí, pero ese es justamente el problema. Podemos comparar reacciones, comportamientos, incluso patrones de actividad cerebral, pero lo que no podemos comparar jamás es la experiencia consciente en sí misma. Nadie puede entrar en tu mente para confirmar que el amarillo que ves es el mismo amarillo que ve otra persona. Es como pedirle a alguien que jamás ha visto un perro que lo dibuje solamente siguiendo tu descripción. Por más detallada que sea, lo que termina en el papel nunca será exactamente lo que tú tienes en mente. Y sin que lo notes de inmediato, esa idea tiene un eco directo en Backrooms. En la historia, distintas personas quedan atrapadas exactamente en el mismo lugar, pero en una versión individual de esa realidad que no terminan de comprender del todo. Caminan por los mismos pasillos amarillos, escuchan el mismo zumbido de luces fluorescentes, pero la experiencia de estar ahí, el terror específico, los recuerdos que el lugar les devuelve, solo pueden vivirse desde dentro de cada mente. Están juntos y al mismo tiempo completamente solos. Y esa soledad compartida es exactamente lo que la película usa como arma, porque las habitaciones que Clark y Mary encuentran no son aleatorias, son monumentos físicos a sus propios traumas reprimidos. Por ejemplo, en la película vemos cómo Clark tropieza con una sala de exhibición casi idéntica a la de su propia tienda de muebles. Hileras de camas perfectamente tendidas en las que nadie duerme en verdad. El mismo simulacro de hogar en el que ya vivía antes de cruzar el umbral. Mary, por su parte, se topa con cuartos donde resuenan fragmentos de cintas de autoayuda mezcladas con la voz de su madre, como si el lugar hubiera grabado encima de su trauma sin pedirle permiso. Este laberinto no los atrapa solo para asustarlos, los aísla para obligarlos a escuchar sin ninguna distracción posible el eco de sus propios pensamientos. Pero aún hay otra capa más que casi nadie menciona, pero tiene todo que ver y es como una fecha en el calendario. Kane sitúa la película específicamente en el año de 1990, en el corazón de Silicon Valley. Los años 90 marcaron el inicio de la hiperestandarización corporativa, la década en la que la arquitectura de las ciudades se volvió fría, eficiente y sobre todo desalmada. Se construyeron millones de cubículos prácticamente idénticos diseñados para que los seres humanos produjeran en masa, sacrificando en el proceso cualquier rastro de individualidad. Los backrooms son la representación física de ese capitalismo tardío llevado al extremo, un espacio infinito diseñado para ser funcional, pero completamente vacío de humanidad. En un Reddit oficial, Kane dijo que no eligió los años 90 por nostalgia pura, sino porque le interesaba esa época como una decisión narrativa y estética. Menciona que aunque nació después, creció a principios de los años 2000 en un mundo que todavía conservaba mucho de los 90, y le gustaba la mezcla visual y cultural de ese periodo. Y dentro de ese mismo vacío corporativo, la película esconde uno de sus gestos más crueles, pero a la vez más interesantes. En un punto de la película, entre las paredes amarillas, resuena un mensaje grabado en 55 idiomas distintos. Cualquiera que conozca un poco de historia reconocerá de inmediato el origen de este audio. Shalom. Hola y saludos a todos. Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Kay pachamatna, pitapas, maitapas, rimapayas. Es el mismo tipo de saludo que la humanidad envió al espacio en 1977 dentro del disco de oro de las sondas Voyager. Un mensaje pensado para representar lo mejor de nuestra especie, pero sobre todo enviado con la esperanza de que alguien lo encuentre en la inmensidad del espacio. Kane toma exactamente ese mensaje y lo deja sonar una y otra vez en el vacío infinito de los backrooms. Y esta idea es simplemente espectacular,
porque quizás el espacio es lo más parecido que tenemos a los backrooms. Un sinfín de vacío absoluto donde sistemas solares y planetas inertes se repiten una y otra vez, recordándonos lo ridículamente pequeños y solos que estamos. Y quizás ahí está la verdadera razón por la que Backrooms se nos queda pegado mucho después de los créditos. No es por sus pasillos imposibles ni por sus criaturas en la oscuridad. Es porque en el fondo todos hemos sentido alguna vez ese mismo eco. Ese momento en el que un lugar conocido se siente de repente ajeno. Esa sensación de estar rodeado de gente y sin embargo completamente solos. Ese domingo por la tarde que se siente tan diferente. Esa habitación interior a la que volvemos cuando nadie nos está mirando y que absolutamente nadie más podrá ver jamás exactamente como nosotros la vemos.